Nosotros desde Cruz Roja Española de siempre hemos invertido e impulsado proyectos en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta noche os voy a hablar de infancia y juventud. Antes de empezar a hablar del plano internacional, también hacer mención que existen muchos niños en muchos países, al menos 20 países a día de hoy, que sufren de forma directa los efectos de los conflictos armados. Son testigos y son también a veces utilizados como niños soldados. Esta es de la segunda parte de la que vamos a hablar. En ambos casos, tanto estando a un lado del arma como al otro lado del arma, cientos de niños, miles de niños son asesinados, son mutilados, sufren abusos, son explotados sexualmente, todo en el concepto de la guerra. Como veis, existen conflictos armados de dos tipos, los conflictos armados internacionales, que son entre dos países, y las guerras civiles. Actualmente el tipo de guerra que estamos viendo, y es más, hoy mismo podemos ver imágenes en la televisión como la guerra civil en Ucrania está germinando y cómo se ven sus consecuencias. Los principales dañados son la infancia y las personas mayores. Como veis, por ejemplo, en este logo, más de 1 millón de niños y niñas han huido de sus casas convirtiéndose en refugiados. Tenéis que pensar que el 50% de las personas refugiadas en el mundo son menores de 18 años. Como imaginaréis, vivir en un campo de refugiados y siendo niño es bastante horroroso. Tenéis todos imágenes en la mente de diferentes conflictos armados o guerras civiles en las cuales la población es expulsada y condenada a vivir en ciudades de plástico durante muchos años. 7.000 menores se estima que han fallecido ya en la guerra actual de Siria. Y esto es un dato de hace 3 meses. Ahora están ya en 7.800, 7.900. Pensar una cosa, en la Primera Guerra Mundial, el 5% de las personas que fallecieron fueron civiles. En la Segunda Guerra Mundial fue el 48%. En la actual guerra de Siria, el 95% de las personas que mueren son personal civil. Y de esas, la mitad son menores de 18 años. Esta foto que la he metido a última hora, que debería aparecer ahora, seguro que os ha impactado a todos porque la habéis visto en los medios de comunicación estos últimos días. Os presento a Marwan y tiene 4 años y fue encontrado en la frontera entre Siria y Jordania, cruzando él solo la frontera. Luego se ha conocido la intrahistoria que había detrás y bueno, no es tan llamativo, pero bueno, ya os imagináis lo que tiene que ser. Vale, ahora había una animación en la que aparecía un rifle y que decía: lo peor de una guerra no es que un niño esté delante de un rifle. Y daba la vuelta el rifle y lo que decía es que lo peor de una guerra es que haya un niño detrás del rifle, que es el uso de menores de edad como combatientes en conflictos armados, que es una realidad que en el siglo XXI sigue en pie. Un niño soldado es un menor de 18 años que se ha unido a una fuerza o grupo armado regular o irregular, independientemente de las labores que desempeñe, porque existen muchos tópicos de que el niño soldado está en el frente luchando y no suele ser así en la mayoría de los casos, porque suelen hacer labores de logística, de mensajeros, de espías, también hacen labores de desactivación de minas, ¿vale? ¿Por qué? A ver, existe alrededor de 300.000 niños, más o menos, en 19 y yo creo que ya 20, con lo que está sucediendo en Ucrania, conflictos armados que hay en la actualidad. Suelen tener entre 15 y 18 años, pero se han dado casos de niños de 10 y de menos. Eso suele ser más común en la zona subsahariana, las guerras africanas. ¿Por qué combaten? ¿Por qué se les recluta? Porque eso cuesta a veces entenderlo desde una óptica occidental. Lo importante es entender el contexto en el que viven.
Es un contexto, además, de largos años de guerra, que hace que aumenten las posibilidades de que el niño sea sujeto de ser reclutado, pero sobre todo el entorno de pobreza, que es lo que hay siempre detrás. Las guerras actuales, las más criminales, son guerras civiles, son guerras en países pobres. Como veis, no es algo exclusivamente un problema africano, sino que también hay en otros países. Bueno, este panorama desolador, estamos de acuerdo, pero sí que podemos hacer cosas. Nosotros desde Cruz Roja a nivel nacional tenemos una campaña de control de armas, de dar información sobre el mercado que hay detrás de la venta de armas cortas, que si veis, sobre todo los niños llevaban armas, metralletas, pistolas, granadas. Con eso se mata a la gente en las guerras, no se matan con tanques. Con el mercado internacional de armas es algo que desde Cruz Roja hacemos presión a las instituciones para que por lo menos España deje de ser el 8º exportador de armas del mundo. A un nivel más local, y esto sí que es la campaña un poco de la que nosotros desde aquí, desde el departamento, estamos haciendo, decidimos hace unos meses llevar esta información que aquí la estamos comprimiendo a los institutos de educación secundaria de La Rioja. Y lo que hemos estado haciendo durante estos meses es ofrecerles acciones de formación de 2 horas, darles un rollo así un poco más distendido, con debate, con dinámicas, con algún vídeo, y acompañarlo en el centro educativo, en el instituto, en el hall, con una exposición un poco impactante. Bueno, un poco impactante. Son siluetas de niños a tamaño real, ay, ya casi no me da tiempo, que están vestidos de occidentales, que queríamos jugar un poco con eso, porque lo que tratamos de hacerles ver es que gente de su edad no disfrutan de una infancia como debería tener todo ser humano, ¿no? Y ahora ya para terminar, una cita que decía un poeta alemán, Rilke, que decía que la infancia es la patria de todo ser humano. Ya está. Gracias.